hoy a las 6 de la tarde, en el Centro de Orientación San Juan Pablo II, en calle 32, Caledonia, se va a llevar a cabo una vigilia, un poco en protesta por ese asalto salvaje que se le dio a esta persona en el área de Vía Israel. Para ello tengo a Anaí Quintero, ella es presidente de la Fundación Ciudadana por los Derechos Humanos, que yo creo que no solamente la violencia hacia la población trans, sino también la violencia, pues, que es algo que se nota que la sociedad está crispada. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de darme aquí dentro de la Fundación Ciudadana de los Derechos Humanos. Creemos en la tolerancia, en el respeto de los derechos humanos y convenios internacionales. También estoy muy agradecida porque queremos decirle a la ciudadanía a qué nos vamos a dedicar dentro de la Fundación, que es la representación a nivel internacional de los ciudadanos y ciudadanas panameñas ante cortes internacionales. Hace cortes internacionales. Yo creo que hay algo que vale la pena resaltar, y es, ¿sabes?, lo poco representativo que estamos ante nuestro sistema de justicia. Es decir, el caso, por ejemplo, de Patria Portugal, que llega a ser condenada a alguien sin la debida informe de Contraloría, sin un informe del Tribunal de Cuentas, te deja desprotegido en todo ese proceso. Claro, lo que pasa es que el Estado panameño tiene que entender que nosotros somos signatarios de convenios internacionales en derechos humanos, principalmente la Convención Americana. Los derechos humanos no son opcionales, son de obligatorio cumplimiento. Entonces, dentro de la Fundación, eso es lo que le queremos dar a la ciudadanía, la oportunidad de que si considera que en el Estado panameño se le han violado derechos humanos, la justicia no termina en Panamá. Hay cortes internacionales como la Comisión Interamericana de Washington y la Corte Interamericana. De Costa Rica. En el caso Patria Portugal, me gusta que lo haya sacado a la palestra porque ellos son el vivo ejemplo de una familia que por 30 años ha gastado muchísimo dinero a nivel internacional, ha tenido que ir a fundaciones a nivel internacional como la fundación que nosotros tenemos ahora, que le queremos dar oportunidad a la ciudadanía panameña y representarlos ante la Corte Interamericana. Cuando vemos sentencias como la de Patria Portugal, donde hay claramente un informe de Contraloría que dice que no está cometiendo peculado, ella es un caso perfecto para ir al sistema interamericano. Primero el padre por 30 años y ahora ella como hija. ¿Qué tan difícil es llegar a la Corte Interamericana y qué tan expedita es? Es muy difícil. Nosotros dentro de la Fundación, por eso es que decidimos hacer esta fundación para darle la oportunidad a la ciudadanía. Es dificilísimo. Un ciudadano promedio tiene que ir primero a Washington, D.C. Después de Washington, D.C. Físicamente. ¿Qué pasa? Lo puede hacer por internet, pero necesita abogados especialistas. Claro. Esos abogados especialistas son carísimos. Después de Washington, D.C. tiene que ir a la Corte Interamericana. Son procesos muy largos. Pero sí quiero decirle a la ciudadanía que... ¿Qué tan caro y qué tan largos son? Son largos, depende de la complejidad, pero es muy largo, de 10, 5, 20 años. Entonces, ahí está la problemática en la que nosotros decidimos hacer esta fundación para que la ciudadanía panameña no tenga que ir hasta el extranjero. Porque doy el ejemplo, la familia Portugal tuvo que ir a Costa Rica, tuvo que ir al extranjero y la mayoría de las víctimas tienen que ir al extranjero. Entonces son procesos muy caros donde los abogados tienen que ser especialistas porque, por ejemplo, Fernando, tú puedes acceder a la página y incluir tu demanda, pero ¿cómo esa demanda va a ser exitosa si como ciudadano tú no eres especialista en derechos humanos? Claro, porque esa es una rama dentro de los... Claro, y quiero decirle a la ciudadanía que los convenios son de obligatorio cumplimiento. Sí, las sentencias del tribunal. Son de obligatorio cumplimiento. La justicia no termina en Panamá. Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos el caso de Gustavo Petro. Por supuesto. Sí, fue retirado de la alcaldía de Bogotá y fue un tribunal internacional el que dice, señores, este señor le violaron los derechos y puede ser candidato nuevamente. Por supuesto. Entonces, exhortar a la ciudadanía panameña que mediante la Fundación acceda a estas cortes internacionales
la Comisión Interamericana y la Corte, porque hay un concepto errado que tiene tanto la ciudadanía y el mismo Estado panameño, que es que los derechos humanos son opcionales. No son opcionales. El Estado panameño tiene la obligatoriedad. ¿Y qué pasa? Otra sensibilización que hay que hacer es que cuando un funcionario o funcionaria panameña está ejerciendo un cargo, cada decisión que toma le queda al Estado panameño. Los gobiernos son quinquenales, el funcionario se va, pero la violación queda perenne en el Estado. Entonces, si un ciudadano considera, caso Patria Portugal o caso cualquier otro ciudadano, acuda a las cortes internacionales. Mientras más se acuda, el Estado se sensibilizará más y será consciente de las violaciones de derechos humanos que está actuando. Bueno, ya saben, hay una forma de contactarte. ¿Y cuáles son casos que pueden llegar a esto? Es decir, cuando, por ejemplo, casos que uno puede llevar. Son violaciones de derechos humanos, pero es un término tan amplio que... Tiene que haber, vamos a decir, todo el término judicial en Panamá tiene que haber terminado, pero ojo, si también hay, por ejemplo, contra tu vida, si hay persecución política, hay lo que se llama medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero todos los derechos humanos son derecho a la vida, derechos fundamentales, todos absolutamente, y toda violación que el Estado panameño haga hacia un ciudadano se puede asistir a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, específicamente hacia el Estado panameño, pero si es una empresa privada, esa empresa privada tiene una jurisdicción y lo tiene una legislación. Si esa empresa privada viola derechos humanos y no ha aplicado los convenios internacionales, irá dentro del Estado que la supervisa. Pero en general el Estado panameño, todas las violaciones que dé el Estado panameño ante un ciudadano o ciudadana panameño o panameña. Bueno, ya saben, ¿cómo se puede contactar con la Fundación? A través de, pueden venir aquí o de mi teléfono particular ahora mismo porque estamos... Tienen redes para poder, es más fácil como acceder, ¿no? Entre Fundación Ciudadana por los Derechos Humanos y nosotros estamos a la orden para cualquier ciudadano o ciudadana panameña que quiera una asesoría y quiera una representación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, ya saben, casos que usted cree que en estas instancias se le han violado sus derechos, ahí está la Fundación por los Derechos Ciudadana por los Derechos Humanos. Gracias, Anaí.